Desde su llegada a México, en 1865, los pasionistas se distinguieron por la claridad de su predicación y la fecundidad de las misiones, siempre encaminadas a promover entre los fieles la devoción a la pasión de Jesucristo. No obstante, la situación política del país afectó en distintos momentos la realización de su apostolado. Las leyes de reforma promulgadas por el presidente Juárez fueron severamente ejecutadas tras la caída del imperio de Maximiliano, ocasionando la expropiación de los bienes de la Iglesia y la expulsión de varias familias religiosas. Durante el mandato de Porfirio Díaz, la Iglesia en México experimentó relativa estabilidad. En 1877, los pasionistas volvieron a México para predicar misiones en la diócesis de Chiapas. 2 años más tarde, se trasladaron a la Ciudad de México, estableciéndose nuevamente en la iglesia de San Diego, en Tacubaya, desde donde realizaron un importante apostolado. En marzo de 1884, predicaron una misión en la iglesia del Carmen de Toluca. A su término, la señora Teresa Pliego les ofreció la finca conocida como el Rancho de la Virgen, en las afueras de la ciudad, para iniciar una nueva fundación. El 10 de julio de este mismo año, los padres Pablo Jacinto de San José, Juan de Dolores y Vitaliano de Santa Inés tomaron posesión de la finca, donde levantaron un imponente templo dedicado a San José. Como expresión de su compromiso apostólico, en 1895 abrieron una escuela dedicada a San Pablo de la Cruz para niños de escasos recursos, la cual estuvo en funcionamiento hasta 1914, cuando aumentó la hostilidad de las tropas carrancistas contra la iglesia. El 1 de diciembre de 1895, los pasionistas firmaron la escritura de la llamada Casa Amarilla, en la Ciudad de México, donde se fundó el Retiro de Nuestra Señora de Guadalupe. Por su extensión, este predio funcionó como casa central de la naciente fundación hasta el 20 de noviembre de 1932, cuando fue expropiado por el gobierno mexicano. En 1886, se creó la provincia del Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao, España, siendo su primer provincial el padre Amadeo Garibaldi, uno de los 3 pasionistas llegados a México en 1865. 7 años más tarde, en 1893, las comunidades de México, que dependían de la provincia del Beato Pablo de la Cruz, fueron incorporadas a la provincia de Bilbao, lo que permitió la apertura del noviciado en Toluca para recibir a jóvenes mexicanos que deseaban vivir el carisma pasionista. Pocos años después, durante el capítulo general de 1905, celebrado en presencia del beato Bernardo Silvestrelli, se decretó la fundación de una nueva provincia para las comunidades de América Latina. Fue así como nació la provincia de la Sagrada Familia, formada por las comunidades de México, Santa Clara en Cuba, Ñuñoa y Villa del Mar en Chile. La nueva provincia tuvo como sede la Casa Amarilla en la Ciudad de México. Sin embargo, por el creciente clima de hostilidad contra la Iglesia, una década después fue establecida en Zaragoza, España. En 1911, por petición del obispo de Jalapa, Veracruz, los pasionistas tomaron posesión de la iglesia de San José, en la ciudad de Córdoba, dedicándose a la predicación y a la celebración de los sacramentos, especialmente de la reconciliación. A pesar de los frutos de su apostolado, en 1914 esta fundación fue destruida por las tropas carrancistas. En 1925, el obispo de Guadalajara solicitó al padre Silvio de San Bernardo la presencia de pasionistas en aquella diócesis. Para responder a su petición, fueron enviados 3 religiosos del convento de Tacubaya, los cuales se establecieron, por disposición del mismo obispo, en la iglesia de la Soledad. Esta misión experimentó en modo particular la crueldad de la persecución desatada por el presidente Plutarco Elías Calles contra la iglesia, que obligó a los religiosos a vivir ocultos en casas particulares.
Años más tarde, en 1939, los pasionistas abandonaron la Iglesia de la Soledad para tomar posesión del Santuario del Perpetuo Socorro en la Colonia Moderna. En 1946, tras haber perdido la Casa Amarilla, los pasionistas comenzaron una nueva fundación en la Colonia Guadalupe Insurgentes, en la Ciudad de México, con el título de la Sagrada Pasión. En este sitio se edificó, además de un imponente templo, un dispensario para la asistencia social. Actualmente, los religiosos de esta comunidad están dedicados a la predicación de misiones, a la promoción social y a la formación de los estudiantes. En el presente siglo, como resultado del proceso de reestructuración de los pasionistas en el mundo, la provincia de la Sagrada Familia se fusionó con las otras dos provincias españolas, más la de Colombia en una sola entidad, la provincia del Sagrado Corazón de Jesús, constituida como tal en el mes de agosto del 2013.